¿Qué dice el judaísmo acerca de usar piercings? Ya saben, esa práctica de perforarse la piel para hacerse aretes, adornos, anillos, accesorios. Para empezar, y es importante aclarar que el judaísmo, por regla general, sorprendentemente no prohíbe los piercings, particularmente en las mujeres. Si lo pensamos bien, nuestra matriarca Rivka Rebeca, ella no solamente se perforó las orejas, sino que también lucía anillos en la nariz, etc. Y esto era algo bastante común en su época, de hecho. Hoy en día quizás no sea tan distinto en el sentido que hoy en día los piercings son relativamente comunes, especialmente en la generación más joven, piercings en la lengua, en las cejas, en fin. Yo personalmente no soy fan de esa práctica, pero es una realidad. Como les dije antes, en el judaísmo no se prohíbe los piercings, pero eso no significa que todo se vale. Según las leyes judías, lo importante es que los piercings tengan un propósito constructivo. Si te vas a hacer un montón de piercings solo por hacértelo, eso es como se consideraría como una autolesión. Y autolesionarse sí es una prohibición. En cuanto a los hombres, la historia es diferente que el caso de las mujeres. En el caso de los hombres depende mucho en la sociedad en la que tú vivas. Lo que voy a decir a continuación está más dirigido a los no ágidas particularmente. Mira, si en tu cultura los hombres se hacen piercings como forma de embellecimiento, técnicamente no habría problema en que lleves un piercing si tú con certeza puedes decir que tu cultura, o sea, que los piercings son parte de tu cultura. Por ejemplo, en las tribus de los Masái, que viven en la zona de Kenia, ellos culturalmente usan piercings. O por ejemplo los Navajo, los Hopi en Estados Unidos, este tipo de casos. Un no ágida que haga parte de esta cultura no tiene problema alguno en hacerse un piercing. Pero si en tu cultura, tradicionalmente, solo las mujeres son las que tradicionalmente se hacen aretes, entonces en ese caso los hombres deberían abstenerse de hacérselo porque se podría considerar como si estuvieran imitando a las mujeres, que a propósito la Torá habla de eso en Deuteronomio 22:5, en fin. Pero más allá de todas estas normas, yo creo que lo más importante es preguntarte a ti mismo por qué quieres hacerte un piercing. O sea, si lo estás considerando para estar a la moda o para ser aceptado, ten en cuenta que muchas veces a personas les ocurre que ellos hacen algo en su juventud que posteriormente ellos se arrepienten porque ya no pueden deshacerlo. Algo interesante que habló el filósofo Friedrich Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra, él ahí habla del Übermensch, que el superhombre en español. Ahí Nietzsche plantea que el individuo es capaz de generar un sistema de valores propio más allá de las convenciones sociales. O sea, es sobreponerse a la presión social de un estándar ético que no necesariamente es el correcto. Así que si tú estás pensando perforarte el cuerpo para ponerte un piercing, pregúntate a ti mismo, ¿esto lo hago para qué? ¿Para llamar la atención? O sea, yo estoy seguro que hay maneras más constructivas de expresarte tú mismo en vez de marcar tu cuerpo de manera permanente. Yo creo que para el crecimiento y desarrollo personal de una persona, quizás un piercing no sea la mejor idea, y esto puede causar también que la persona se le identifique con un grupo social que no necesariamente refleje sus valores o sus metas como ser humano. Y la verdad, yo no juzgo a quienes tengan un piercing. Yo entiendo que es un fenómeno entre la generación más joven, que no necesariamente representa una ideología. O sea, la gente que se hace piercings no lo hace por una cuestión trascendental ni nada, sino que lo hacen generalmente por cuestiones de estética, moda. Eso lo entiendo. O sea, yo no creo que hay que ponerle tanto drama a las personas que tengan un piercing. Pero sí considero que un piercing no es algo que tenga un valor significativo o que tenga un provecho real en el ser humano. Por desgracia, lo que sí debe ser dicho es que en nuestra generación, en la actualidad, a los niños, a los jóvenes, casi no se les ponen límites. Y no me refiero a castigarlos, sino que hablo de delineamientos ideológicos. Por eso es que es importante que una persona logre comprender el por qué hace las cosas, por qué actuamos en la vida, cuál es el objetivo de las cosas que hacemos. Y así, eventualmente, la persona va a entender y va a aprender a fijar sus propios límites. Yo considero que es sabio que una persona logre crecer y desarrollarse a su propio ritmo, sin dejarse llevar por lo que hacen los demás o por las modas del momento. Es como, por ejemplo, no sé, una mariposa. Las mariposas, en su proceso de metamorfosis, ellos pasan por diferentes etapas, diferentes fases de crecimiento. Durante su vida empiezan como orugas, luego se convierten en crisálidas y finalmente emergen como mariposas. Y este es un proceso natural y necesario para la supervivencia y desarrollo de la mariposa. Pero las mariposas no se apresuran de pasar
de oruga a mariposa de forma brusca. O sea, no tratan de convertirse en mariposas antes de tiempo solo porque ven a otras mariposas volando en el cielo. Todo tiene un orden del individuo. Espero que hayan entendido la analogía, ¿sí? A propósito, antes de seguir, vale la pena mencionar que en la cultura judía hay un estigma relacionado con hacerse piercings. Está en la Torá, esto está en Deuteronomio 15:17, donde habla de que a los esclavos que no deseaban ser liberados se les hacía un piercing. Dato curioso. Y bueno, esto es todo por hoy y espero que hayan aprendido sobre esta charla, de lo que opina el judaísmo acerca de los piercings, etcétera, que haya sido útil especialmente para los que piensan hacerse un piercing. Y recuerden que lo más importante es que ustedes se sientan cómodos con ustedes mismos, respeten sus propios valores, sus propias creencias. Y bueno, hasta aquí, nos vemos en otro video. No olviden like, compartir y todas esas cosas.